Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de la Capillo Podcast. Yo soy Ceci. También quería darles la bienvenida a esta nueva temporada y agradecerles muchísimo el apoyo de la anterior temporada. Realmente comenzar este podcast fue todo un desafío para mí. Era algo que me daba bastante miedo y significaba salir de mi zona de confort, y poder decir que hoy es el episodio 11, hoy comienza la segunda temporada del podcast, es algo muy lindo. Realmente espero que hayan disfrutado también de atravesar esta jornada conmigo y que podamos seguir estando acá, escuchando, hablando, pensando, sintiendo con este podcast. Espero que siempre sea un placer escuchar los episodios, así como para mí es un placer realizarlos. Entonces, gracias de todo corazón y vamos para comenzar con el episodio. La verdad es que este episodio es como más personal que general. Se trata de mi jornada con el cambio. Yo decidí tocar este tema porque si siguen el podcast desde el comienzo, probablemente notaron que hay cambios pequeños en el podcast, pero cambios al fin. En este caso comenzamos la nueva temporada, así como comenzamos el nuevo año, el 2023, con un nuevo logo. Y así como hay cambios acá, hay cambios también en mi persona. Y yo tengo toda una jornada al respecto que me gustaría compartir con ustedes. Capaz es algo que puede servirle a alguien más, y creo que también de esto se puede reflexionar bastante. Así que espero que disfruten y vamos para allá. Ok, realmente me gustaría comenzar este episodio hablando directamente de los cambios que surgieron en mi vida y cómo se fue dando eso. La verdad es que yo era una persona muy diferente de la que soy hoy. Tengo que agradecer ese cambio a las experiencias, a la terapia, al privilegio de poder acceder a terapia, a la gente que tengo en mi vida y básicamente a todas las condiciones que me permitieron ser quien soy hoy. Agradecer también a mi versión del pasado por darse cuenta de las cosas, por querer trabajarlas, porque gracias a su esfuerzo, a su trabajo, yo puedo decir, esta soy yo hoy, esta es Ceci hoy. Y la verdad es que ellos se dieron en mentalidad y en actitud. Yo antes tenía una mentalidad más conservadora, por así decir, por el entorno que me rodeaba, valga la redundancia, ¿verdad? Pero por el entorno en el que yo estaba, los lugares y las personas que yo frecuentaba. Eso, por supuesto, afecta muchísimo la manera de pensar de una persona, su perspectiva, la manera en la que ve el mundo, en las cosas, las personas. Y con el tiempo, saliendo un poco, alejándome de esos espacios, o incluso con la introducción de nuevas personas a mi vida que de repente no pensaban igual a mí y a mis círculos de ese entonces, yo de a poquito iba soltando ciertas creencias que tenía en el pasado para adquirir algunas nuevas o para cuestionar qué era lo que verdaderamente yo pensaba o creía sobre determinados temas. Y también esto, gracias a la terapia, a que personas de mi entorno también hacían terapia, pude notar cambios en mis actitudes. Por ejemplo, yo puedo decir que antes yo era una persona a la que le costaba pedir perdón. No me costaba sentirme arrepentida si es que yo cometía algún error o si actuaba mal o si hería a alguien de alguna manera. El sentirse mal, el sentirse culpable o arrepentida era casi automático. Pero el poder decir perdón, yo me equivoqué, perdón por
generar esto en vos, por generar estos sentimientos, perdón por causar esto en tu vida, era muy pero muy difícil y no podía hacerlo siquiera con miembros de mi familia, con mis amigas. Era la famosa ñembotabú que fingía que nada pasó, que ocurría una pelea, un desacuerdo, un momento de tensión, me alejaba un poco y luego me acercaba y le hablaba a la otra persona como si nada. Normalmente la otra persona también hacía como que no pasaba nada y seguíamos con la interacción. Pero en algún momento se volvía a producir otra pelea. Podía ser por el mismo tema, podía ser por uno diferente, pero realmente esa dinámica dentro de la relación no cambiaba. Y ahora, gracias a la terapia y gracias a que otras personas hicieron terapia, yo puedo decir que soy una persona que sabe pedir perdón. Ya no me cuesta como antes y es algo que realmente me gusta hacer porque sé que me estoy haciendo responsable y sé que es una manera de cuidar mis relaciones con los demás, con las demás. Yo comencé a pedir más perdón dentro de mi relación con mi hermana mayor. Cuando nosotras llegamos a un punto en nuestras vidas en donde chocábamos bastante, teníamos discusiones que realmente casi no se da porque siempre tuvimos una relación buena, fue que comencé a deconstruir esa incomodidad que venía con el perdón y comencé a abrazar esa incomodidad hasta que diga, bueno, estoy harta y desaparezca, ¿verdad? Ella comenzó a pedirme perdón, yo comencé a pedirle perdón. Para mí era muy incómodo primero que tengamos conversaciones y que ella me diga, me heriste de esta manera o esto fue lo que me molestó, porque me sentía señalada, que es otro de los cambios también que voy a mencionar. Y me costaba mucho también poder decirle, esto es lo que a mí me hirió o me heriste de esta manera, esto fue lo que me molestó, porque yo evitaba el conflicto, que es otro cambio que también voy a mencionar. Y en el momento en que comenzamos a pedirnos perdón, yo me di cuenta de que mi vínculo con mi hermana mayor se fortalecía. Yo sabía que ahora no iba a ocurrir eso de guardar rencor, de sacarnos cosas en cara en ciertas discusiones. ¿Por qué? Porque lo que nos molestaba lo íbamos a hablar en el momento o después de dar un espacio de reflexión, de relajación para que la otra persona pueda procesar sus emociones. Y eso fue fundamental para que yo también comience a aplicarlo en otros vínculos, que pueda hacerlo con mis amigas, que pueda hacerlo con compañeros de clase, ¿verdad? Porque pedir perdón implicaba como un golpe al ego, vamos a decir, el sentirse justamente señalada y pasar a decir, cierto, yo también soy una persona que puede equivocarse, que no es perfecta, que puede herir. Y el decir, yo te herí, yo generé esto en vos, te ayuda a deshacerte un poco de ese ego que se va a ver lastimado, pero te vas a sentir de alguna manera más persona. Vas a conectar con esa emoción incómoda y vas a ver que la otra persona también se siente agradecida contigo. Entonces, eso también generó que yo deje de evitar el conflicto. Porque ¿qué ocurría antes en mi vida? Como yo quería tanto evitar el conflicto, yo me quedaba callada sobre muchísimas cuestiones que a la larga me terminaban haciendo daño. Yo sentía rencor, desarrollaba mecanismos de defensa que eran poco sanos, yo la pasaba mal, no sabía cómo hablarlo con la otra persona y por ende la otra persona tampoco podía saber cómo yo me estaba sintiendo, si estaba bien o no. Y la verdad es que complicaba mucho mis vínculos y que tanto construían en mi vida. Y por un momento también me costó mucho hacer esta transición porque comencé a reaccionar de manera muy brusca.
dejando de evitar el conflicto y queriendo poner límites, yo estaba aprendiendo a poner límites de manera muy brusca. No en el sentido de que gritaba o de que insultaba para que la gente me escuche y para que comprenda que yo estaba poniendo un límite, pero sí seguía todavía un poco con ese ego actuando a la defensiva y realmente no me servía. Me ayudó el momento en que yo aprendí a poner límites y saber que el conflicto es necesario para seguir construyendo una relación de la manera más sana posible. No existe una relación, un vínculo sano en donde no se presenten conflictos. Lo que sí existe es que dentro del vínculo sano que está ahí, que está haciendo presencia en tu vida, cuando se presenta el conflicto, se trabaja, se soluciona, se dialoga, hay comprensión, hay escucha. Y después acción para corregir aquello que pudo haber ocasionado el conflicto. De manera que yo, haciendo pequeños cambios en mis actitudes, aprendiendo a reconocer, sintiéndome incómoda, fue que yo pude mejorar ciertos aspectos de mi vida. Volviendo un poco a las mentalidades, yo, al crecer en un determinado ambiente con determinadas personas que inculcan determinados valores, sentir un choque cuando llega alguien diferente también fue difícil para mí. Yo quise cerrarme a ese cambio, decir, no, esto no puede ser, porque lo correcto es esto, o a mí siempre me enseñaron tal cosa, siempre me dijeron aquella cosa. Y el aprender también a decir, ok, puede que yo esté equivocada, puede que no tenga razón. Voy a aprender a escuchar a esta persona, a no cerrarme solamente en lo que yo siento, en lo que yo pienso. Voy a tratar de construir ese diálogo. Fue algo que transformó también mi vida. No solamente mis relaciones con los demás, sino mi relación conmigo misma. Aprendí a dejar de ser tan dura conmigo, que la verdad es que los cambios que se generaron en mi vida gracias a los cambios que generé yo en mi persona, los voy a tocar también en el próximo segmento. Pero yo puedo decir, vamos a comparar que 7 años atrás, en el 2016, yo era una persona completamente diferente. Antes también tenía una mentalidad bastante negativa. Yo era una niña de 13, 14 años con muy baja autoestima, que se rodeaba también de cierto tipo de energía, que el tema de las energías es algo que quiero tocar en otro episodio, por cierto, pero prosigamos. En el momento en que yo dije, yo voy a cambiar esto, y comencé a realizar modificaciones, por muy sutiles que fueran, en mi vida, yo comencé a sentir realmente esa diferencia, que por supuesto voy a tocar en el siguiente segmento. Pero, por ejemplo, yo comencé a dejar pensamientos autodestructivos, a dejar pensamientos de autosabotaje, de pensamientos odiantes hacia mí misma. Dejé de consumir música triste o películas demasiado tristes todo el tiempo. Dejé de rodearme de personas que consumían mi energía, porque eran personas que de repente, con su propia energía, no quiero expresarme mal de ninguna manera, teniendo esta mentalidad y no teniendo la intención de mejorar en lo absoluto, me arrastraban a mí también a tener esos mismos comportamientos y esas mismas actitudes. Porque hay que reconocer, creo yo, que una persona puede tener pensamientos de autosabotaje, de odio hacia sí misma,
de una autocrítica muy dura, pero puede, por supuesto, intentar corregir eso, cambiar eso, y se le puede brindar apoyo, se le debería brindar apoyo. Sin embargo, creo que es importante también señalar que ese no es el caso para todas las personas. Hay gente que está mal y es realmente una pena, pero lastimosamente otra persona no puede salvarles, porque salvarles, digo, siendo dramática, brindarles ayuda o estar ahí, brindarles compañía nada más, porque de repente no hay apertura. O es gente que, como está tan acostumbrada a ese tipo de energía, cree que ya nunca va a cambiar. Y sin darse cuenta, drena de energía mental, emocional y física a las personas a su alrededor. Y es muy difícil alejarse de este tipo de personas porque decís, la está pasando mal, pobrecita, pobrecito. Yo quiero poder estar para esta persona. Es muy, muy difícil, sabiendo que vos querés estar ahí, que querés ayudar, de repente no podés hacerlo y solamente te queda ayudarte a vos, salvarte a vos. Pero creo que no es motivo para castigarse, porque tenemos que saber reconocer hasta dónde podemos ayudar y en dónde ya debemos tomar una distancia para no hacernos daño, y que eso no nos convierte en malas personas o en personas egoístas. Yo, por supuesto, agradezco a la gente que se quedó a mi lado mientras que yo estaba procurando cambiar, mientras que estaba procurando ser una mejor persona y abandonar todos esos pensamientos. Pero así también, en el momento en que yo abandoné esas prácticas, en que comencé a reemplazarlas con otras, en que comencé a reemplazar ciertas mentalidades con otras, mucha gente también se fue, porque la energía ya no era compatible, la mentalidad ya no era compatible, y eventualmente necesitan buscar gente que se sienta o piense igual, y vos también. Creo que una persona cambia realmente cuando hay también cambios dentro de su entorno. Otro cambio que se dio en mi vida es que yo pasé 9 años desde el primer grado hasta el 9º grado en un colegio en particular. Y en primer curso, teniendo yo la oportunidad de seguir ahí, porque total estaba el bachiller que yo iba a elegir, dije, me voy a mudar porque creo que necesito un nuevo ambiente. En el momento en que yo ingresé a este nuevo colegio, cambié también como persona, ciertas mentalidades y ciertas prácticas. Me di cuenta de que era más extrovertida de lo que yo pensaba. Conocí gente nueva con la que mi mentalidad era compatible, con la que mi energía era compatible, y me di cuenta de que la gente que dejé atrás no es que era mala para mi vida o que realmente, no sé, era una cosa trágica, sino que simplemente era necesario, porque es fundamental salir de la zona de confort y estar en nuevos lugares si queremos absorber nuevos conocimientos y nuevos aprendizajes. Porque hablando de mí personalmente, quedándose en donde está, estando siempre dentro de lo que ya conoce, no puede tener ese desafío de decir, ok, ¿cómo me enfrento a esta cosa nueva? ¿Cómo aprendo de esta situación? ¿Qué cambios voy a generar? Y realmente, con todos estos cambios, ya sea cambios de colegio, cambios de amistades, cambios de mentalidades, gracias a la terapia o al entorno, es que se generan estas modificaciones dentro de la vida diaria. Y estas son muy interesantes también.
Y bueno, ya que estamos en este nuevo segmento, ya que comenté los cambios que yo considero más relevantes en mi vida, puedo hablar de cómo eso me cambió y cómo cambió también mi pasar diario, mi vida cotidiana, mi día a día. La verdad es que, como había mencionado anteriormente, aquellos cambios que yo hice de dejar de tener actitudes defensivas para comenzar a tener una actitud responsable, que se hace cargo de lo que dice, de lo que hace, de abrirse un poco más, de recibir todo tipo de aprendizaje, es que yo siento que crecí como persona. Mejoró también mis relaciones interpersonales. Como yo salí de mi zona de confort, fui también conociéndome a mí. Yo no me di cuenta de la zona de confort tan grande en la que estaba hasta que tuve que atravesar ciertos cambios. Y ahí fue en donde yo dije, había sido mi zona de confort, no era tan cómoda como yo pensaba que era. El hecho de que yo haya cambiado hizo que, por supuesto, mis amistades, mis relaciones con mi familia, también si es que tenía alguna relación sexoafectiva, mejore significativamente y que yo pueda llevar todo eso en paz. Sin abandonarme a mí, sin abandonar al resto, atendiendo mis necesidades, pero también cuidando de los que quiero. El salir de mi zona de confort, gracias a estas modificaciones que se estaban dando, hizo que yo comience este podcast, que yo pueda aprender a bailar sin vergüenza, sin miedo a lo que digan los demás, que yo pueda animarme a hablar con la gente, que dejar de lado mi timidez, que pueda asumir roles de liderazgo, trabajar en centros de estudiantes, ser animadora, poder, ir a campamentos, por ejemplo, trabajar con niños, elegir la carrera que yo elegí, que tiene un montón de comunicación e interacción con mucha gente. Me permitió también justamente conocer muchísimas realidades y que la perspectiva que yo tenía antes de entrar a la facultad pueda cambiar, ya sea drásticamente, radicalmente, o que haya sido un cambio sutil. Y yo puedo decir que ahora, actualmente, yo me siento más Ceci, me siento más yo de lo que me sentí jamás. Me siento auténtica porque por fin siento que me abrazo, porque me abracé al cambio. No me aferré al pasado ni a lo que yo conocía por más de que quería hacerlo. Porque realmente no hay que dudar. Uno extraña las cosas, extraña cómo se vivía antes. Yo extraño muchísimas veces ser pequeña, llegar de la escuela y saber que a mí me esperaba una merienda y poder ver la tele, ver las chicas superpoderosas, ver Tom y Jerry, ver la pandilla del barrio, ver dibujitos, ser feliz, no tener esas preocupaciones. Mi preocupación o el cambio que yo estoy atravesando ahora, que estoy en mis 20s, que cumplí 20 en noviembre del año pasado, son también cosas que me dan miedo y me encantaría aferrarme a lo que yo tengo ahora, a quien fui durante todo este tiempo, pero yo sé que no es lo sano ni adecuado para mí. Y que estos cambios que ahora me dan miedo, los voy a atravesar con ese miedo, pero sabiendo que yo no estoy sola porque yo me tengo a mí. Así como tengo también a gente en mi vida que me está apoyando incondicionalmente y que me envía todo su amor constantemente. Y yo sé que probablemente en el futuro yo voy a escuchar este episodio, voy a monitorear nuevamente los episodios de la primera temporada o los episodios de la segunda y voy a decir qué cambiada que estoy. Yo no sabía que mi vida iba a terminar siendo así como es ahora. Porque creo que si
en este momento yo viajara al pasado, hablara con Ceci teniendo 13 años y le diga, mira, esta sos vos, esta es tu vida, esta es quien sos, ella se iba a caer de cola al piso, se iba a caer de culo al piso, iba a estar completamente sorprendida, porque por más de que para mí ahora sea una realidad y que sea quien soy yo, para la Ceci aquel momento podría ser algo muy difícil, pero gracias a su fuerza y a su esfuerzo es que Ceci de 20 años puede decirle, esta es quien soy yo ahora. Y probablemente dentro de un año Ceci de 21 años va a poder decirle a Ceci de 20 años, bueno, sí, esta sos vos ahora, Ceci. Y capaz en el futuro me esperan cosas, que es también algo que aprendí al cambiar esta perspectiva, esta mentalidad que antes tenía, al dejar de aferrarme tanto y tratar de afrontar los cambios como pueda. Porque yo sigo llorando y yo sigo sintiéndome mal y sigo escribiéndole a Ara y hablando con mi hermana y diciendo, me duele esto, me da miedo aquello, tengo esta preocupación, no me gustaría que esto me pase. De igual manera, sigo para adelante, o sea, ya no permito que eso me detenga. Y yo sé que atravesando estos cambios es que yo voy a llegar a ser más feliz. Abandonando esa mentalidad de aferrarme al pasado es que yo estoy abierta para recibir al futuro. Yo abandonando ese pensamiento, esas ganas de quedarme con lo que yo ya conozco, estoy abierta a lo que pueda venir y a qué pueda aprender yo con eso. ¿Qué es lo que me va a traer? ¿Qué es lo que yo voy a vivir? Y me siento más feliz y más libre porque siento que por fin yo controlo mi vida y mi vida no me controla a mí. Porque yo sé que si se presenta alguna situación, por ejemplo, inesperada, yo voy a poder trabajarla con las herramientas. Voy a ver cómo puedo salir adelante, cómo puedo solucionar esta situación que me está preocupando. En el pasado, capaz, si yo hasta el día de hoy seguía manteniendo las mentalidades de entonces, me hubiera sido dificilísimo. En el pasado hubiera entrado en crisis, me hubiera sentido súper mal, probablemente no sabría cómo actuar, no sabría qué hacer, qué decir. Ahora yo puedo y siempre me digo que yo puedo. Y ojo, no porque me diga que yo puedo significa que no me permito ser vulnerable y sentir todas las emociones que vienen con los cambios, así como estuve mencionando anteriormente. Yo probablemente me voy a seguir preocupando o voy a seguir llorando, voy a seguir buscando contención, consuelo, consejos, porque es normal, porque es humano, porque las cosas tampoco se enfrentan sola todo el tiempo. Yo sé que yo puedo sola, pero no significa que yo quiera hacer las cosas sola. Porque también sé que hay gente en mi vida que está ahí para mí, que me va a ayudar de la mejor manera posible, dentro de sus posibilidades. Y saber que yo no voy a atravesar nada sola es también lo que me da fuerza para seguir. Y la verdad es que eso es muy lindo y es muy importante y creo que es algo que nunca se debe tomar por sentado. Agradecer a la gente que está ahí y que te acompaña a atravesar esos cambios y que te da la fuerza que necesitas. Si en algún momento encuentran un vínculo así, cuidan mucho de esa relación, cuidan mucho de esa persona. Seguro que les va a cuidar mucho también. Y capaz vienen muchas cosas lindas después. Estamos hablando de cambios.
Y acá siempre surge la pregunta de, ¿creo que las personas pueden cambiar? Yo voy a contestar a esta pregunta y está bien si no concuerdan conmigo. Están dos posturas. La gente que cree que no, que una persona nunca cambia y que siempre se mantiene igual. Y la gente que cree que el cambio es posible y que la única constante es el cambio y que siempre estamos evolucionando y creciendo. Yo tengo que decir honestamente que me inclino a la segunda opción, pero soy muy selectiva, porque yo creo que sí se puede cambiar dependiendo de lo que se busque modificar y la manera en que se busca modificar. Creo también que el cambio no es algo superficial nada más, sino que tiene que venir de adentro, de muy adentro. Y lo que suele ocurrir, por lo que yo observo, por mis experiencias personales, es que hay gente que hace de los cambios una cosa superficial, no lo trabaja desde adentro. Y como no lo trabaja desde adentro, le es muy fácil volver a caer en cosas que pensó dejar atrás. Creo también que el cambio tiene que ver con los recursos que tenga una persona y con la fuerza de voluntad. ¿A qué me refiero yo con esto? Sé que suena muy mal, que puede llegar a sonar muy mal si se aplica a ciertos casos. Pero voy a hablar sobre mi experiencia personal. Si yo decía, yo soy una nena de 14 años con muy baja autoestima y yo decidía supuestamente cambiar eso, pero yo seguía, por ejemplo, realizando comentarios de odio hacia mi cuerpo, no asistiendo a terapia, escuchando música triste, todavía rodearme de gente que hacía comentarios sobre mi cuerpo, el cambio no se iba a dar realmente, porque tengo que deshacerme de esos obstáculos y es muy difícil, especialmente si se trata de uno mismo y de las actitudes de autosabotaje. Yo específicamente, tiene que juntar todas sus fuerzas para que cada vez que surja un comentario de odio hacia sí, hacia el cuerpo de una, decir, esto no es cierto. Esto no es así, desmentir ese comentario, desmentir ese pensamiento y construir uno nuevo. Eso fue, por ejemplo, lo que yo tuve que hacer. Y cómo creo también que influye en el cambio. Así también una persona puede tener dinero y decir, sí, voy a ir a terapia, voy a ir de manera quincenal. Y va de manera quincenal, pero no aplica lo que le dice, por ejemplo, su terapeuta, que le dice, en vez de dormirte a las 12 de la noche como siempre haces, deberías dormirte a las 10 para que tu cerebro tenga un buen descanso y eso ya no te produzca ansiedad. Y la persona sigue durmiendo a las 12 o incluso duerme más tarde porque dice, bueno, no es nada o no pasa nada. Es también, creo yo, una cuestión muy fuerte de disciplina para poder lograr ese cambio. No me refiero solamente a lo mental, sino a lo físico, a lo emocional. Es fundamental. Yo me di cuenta de que yo soy una persona con ansiedad, que en el momento en que yo dejaba de tomar agua y me deshidrataba, dejaba de tener, por ejemplo, comidas nutritivas y comía cualquier cosita que encontraba, picoteaba, en vez de sentarme y disfrutar y realmente nutrirme y alimentarme, es que comenzaba la ansiedad en mi cuerpo. Porque para quienes de repente no saben, la ansiedad es también una señal de que vos estás descuidando algo que tu cuerpo necesita. Es una señal de tu cerebro, mira, yo necesito esto, dame esto. Entonces,
dándome cuenta que yo deshidratándome me sentía muy mal, comencé a tomar agua, por más de que a mí no me gustara o me costara bastante. Trataba de mantenerme hidratada. La ansiedad se iba alejando poco a poco de mí. Me costó muchísimo, tuve que tener una gran disciplina y hay veces en que me cuesta todavía tomar agua. En que hay días en que no siento sed, pero digo, por mi bien yo tengo que hacer esto. Y de repente, si yo no tenía esa disciplina para cambiar y decir, ok, aunque me cueste, yo voy a tomar agua porque sé que esto es bueno para mí, yo iba a seguir llena de ansiedad, de malestar, y yo iba a ser la responsable. Hay cosas, por supuesto, que salen de nuestro control, por eso dije que es importante tener los recursos para cambiar. Hay veces en que esos recursos no se dan, que las cosas se salen del control que uno puede tener, pero lo importante es enfocarse, creo yo, en las cosas que sí están bajo nuestro control. Eso es lo que yo comencé a hacer. Cuando me di cuenta de que yo ya no podía cambiar lo que no estaba bajo mi control, decía, ok, pero ¿qué es lo que está bajo mi control? Ah, ok, es esto. Bueno, ¿y cómo yo voy a cambiar esto? Creo que la gente puede cambiar, pero creo que es algo que tiene que hacerse muy cuidadosamente y es un trabajo que nunca termina. No podemos cantar victoria y publicar por todos lados lo cambiados que estamos y cómo somos las mejores personas y cómo somos así y asá, porque creo que eso también es algo que la gente nota. Dice, qué cambiado está, qué cambiada está. Y es como mufarnos, vamos a decir, mufar nuestro cambio, atraer esa yeta, esa mala suerte. Y es algo que si queremos hacer bien, lo vamos a hacer. Obviamente, como dije, esto no siempre va a aplicar a todo. Esto depende de los recursos que tenga una persona y por eso yo estoy hablando de mi jornada personal y no estoy hablando del cambio en general, sino de mi experiencia. Entonces, sí, el cambio se puede dar. Sí, cuesta también. Y sí, hay que tener en cuenta la manera en que se utilizan los recursos que se tienen para cambiar. Pero no creo que sea imposible. Y si el cambio se da superficialmente, también es evidente. Porque una persona primero pensaba azul y después dice, yo pienso verde, pienso amarillo. Y luego dice, no, ahora pienso azul. Y uno piensa, ¿qué es lo que te hace volver a esa antigua manera de pensar? ¿Es que no cambiaste? ¿Es que no cuestionaste? ¿O es que encontraste mejores argumentos? ¿Es que desmentiste amarillo y comprobaste azul? Y hay que analizarlo muy bien, creo. Dialogarlo, debatirlo, tomarlo con pinzas. Pero sí, me inclino a pensar que la gente puede cambiar. Para cerrar entonces este episodio con mi reflexión final, yo puedo decir que mi jornada con el cambio es extensa, que requirió muchísima disciplina de mi parte, requirió también muchos malos ratos, el sentirme incómoda, el sentirme disconforme, muchas cosas, pero que a largo plazo a mí me beneficiaron un montón. Incluso si en el momento no me daba cuenta de que algo podía ser para mi beneficio, terminó siéndolo. Y yo creo que debo seguir abierta al cambio y voy a seguir. Esa es mi meta. Y que probablemente en el futuro yo voy a escuchar y voy a decir, no digas más esas cosas, Ceci. Lo cierto y lo concreto es que ahora pensamos así. Y que es muy interesante pensar
ver, analizar qué tipo de persona éramos antes y qué tipo de persona éramos ahora. Poder reconocer si hay alguna mejoría y felicitarnos por eso. Darnos un abracito, una palmadita, una caricia, un rasqui y decir muy bien, acá estamos, esto es lo que hicimos, esto es lo que logramos. Y si nos damos cuenta que en algunas áreas todavía no se dio ese cambio, decir, ok, este cambio puede llegar a darse. Tampoco castigarnos, así como había mencionado en el primer episodio de este podcast. No castigarse porque las cosas no nos salen a la primera, no ser perfeccionistas, ni siquiera con el cambio. Dentro de la imperfección es que se encuentra esa perfección. Y me refiero a que se encuentra satisfacción, placer con lo que una dice, hace, siente. Eso incluye al cambio, no solamente a nuestros hábitos académicos con la facultad o a nuestros hábitos financieros o a los hobbies que tengamos. Yo estoy muy agradecida con el cambio que tuve como persona y espero constantemente seguir creciendo. Espero poder aprender, nutrirme de los espacios que me sean posibles, de las personas que me sean posibles y así también nutrir yo a otras personas. ¿Quién sabe si capaz yo soy el factor desencadenante de cambio en la vida de alguien? O si vos que estás escuchando sos el factor que que detona el cambio en la vida de alguien, que desencadena. ¿Se dieron cuenta cómo mezclé desencadenar y detonar? Yo me di cuenta ahora. Y abrazar ese cambio por más de que dé miedo, porque creo también que la vida es un constante cambio con cosas que todavía nos parecen familiares. Y hay cosas que van a permanecer ahí, hay cosas que no, pero creo que también nos aburriríamos en algún momento si las cosas siguieran completamente igual. Es bueno sacudir el avispero de vez en cuando. Entonces creo que eso es todo. Este capítulo, este episodio no es realmente una cuestión de sí o no. Es una cuestión de compartir mi jornada con ustedes, así también si es que se sienten identificadas o identificados, si hay algo que quieran compartir de su jornada de cambio, creo que sería muy bueno eso. Ojalá que de alguna manera les haya ayudado o inspirado a decir qué es lo que quiero cambiar ahora. ¿Cambié en algo? ¿Cómo crecí desde eso? Espero que estén bien. Muchísimas gracias por haber escuchado el primer episodio de esta segunda temporada del Acapulco Show Podcast. Gracias por todo el apoyo de siempre. Ojalá que podamos seguir haciendo más episodios de a poquito y que siempre sea un placer para ustedes escuchar. Que estén bien, que tengan un buen febrero lleno de mucha abundancia, salud, felicidad y nos vamos a escuchar en otro episodio. Adiós.